Con más de 25 años de historia, Pastelerías Marisa se ha convertido en una de las empresas de postres más importantes no solo de Guadalajara, sino también de todo México. Esta cadena de tiendas ha sabido crear un concepto que, más allá de vender pasteles o galletas, nos ofrece un complemento invaluable para acompañar una buena charla, un gran festejo o, en general, un momento festivo e importante de nuestras vidas. Y el día de hoy te hablaré un poco acerca de su historia, así como de la empresaria que está detrás de esta empresa tapatía. Así que ponte cómodo y disfruta mucho de este video. Nacida en Jalisco, Marisa Lazo siempre estuvo enamorada de la repostería. Desde los 12 años comenzó a hacer postres, en particular los polvorones de nuez, la misma receta que conserva a la fecha. Estudió una licenciatura en psicología en la Universidad del Valle de Atemajac y posteriormente una maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica Jalisciense. Sin embargo, además del psicoanálisis, claramente su otra pasión de vida era la repostería, por lo que tuvo que elegir una de las dos para iniciar su carrera como profesional. Desde su niñez, un factor que la marcó fue aprender de sus padres la generosidad y el disfrute de las actividades laborales. Es por esta razón que Marisa decidió dedicarse de lleno a la repostería, siendo congruente con su pasión y lo que la hacía feliz. Fue así como en 1992 comenzó con una exitosa carrera empresarial en la cocina, como conocedora y admiradora de la gastronomía. Primero haciendo postres para sus familiares y después para vecinos y amigos. La realidad es que su historia como empresaria del ramo alimenticio nació más como una afición que como un plan perfectamente diseñado. Al inicio todo se reducía a unos cuantos hornos en su casa, pero este solo era el comienzo de un gran negocio. Parte de su triunfo, y que fue esencial en el inicio de su carrera, fue la recomendación de boca en boca, ya que sus pedidos fueron creciendo entre familiares, vecinos y amigos, debido a la delicia y a la calidad de sus creaciones. Al poco tiempo logró una mayor demanda, que la obligó a mudar su centro de trabajo a La Cochera, que ella misma acondicionó para que tuvieran espacio los nuevos y más grandes hornos. Gracias a su estrategia de ahorro y reinversión de ganancias, finalmente en 1997 abrió la primera sucursal Marisa, ubicada en Golfo de Cortés, en Guadalajara. Tras el incremento de ventas y el éxito en la tienda, decidió en 1999 colocar al mismo tiempo una segunda sucursal y su primera fábrica. Fue así como, sin soltar el lema de pensar positivo y no tener miedo, Marisa formó la exitosa empresa Pastelería Marisa, que se expandió de tal forma que hoy en día ha abierto más de 59 sucursales, dándole empleo a poco más de 1,000 personas, además de tener diferentes iniciativas y fundaciones que apoyan a su comunidad. Marisa, además de ser una de las empresarias más representativas de Jalisco, sabe que la vida se complementa y balancea con otras cosas. Es una enamorada de la lectura y la música, siempre en búsqueda de nuevas experiencias y aprendizajes. Es también una apasionada de los viajes, amante de su familia y una disciplinada nadadora. Para ella, el altruismo y la participación en causas ciudadanas nacen de una convicción de corresponsabilidad y amor por México. Mucho del éxito de sus postres los atribuye a conservar un modelo artesanal en la elaboración de sus productos, ya que cada pastel y galleta nos recuerdan a un delicioso sabor casero, que es parte fundamental de su diferenciador con otras pastelerías. Uno de los momentos complejos en el crecimiento de la empresa fue la decisión de hacer cambios profundos en sus procesos para mejorar su productividad, ya que el rápido aumento de la demanda de sus productos no le permitía dotar al total de las tiendas de toda la variedad de pasteles y galletas que se ofrecían. Marisa tenía dos opciones: incorporar maquinaria o mejorar cada uno de sus procesos y mantener su identidad artesanal. Optó por ser fiel a los valores de su empresa y mantuvo su carácter artesanal. Para sacar adelante este reto, contrató a un grupo consultor externo que hizo una reingeniería que suponía muchos cambios. Como todo cambio, no fue ajeno a cuestionamientos y, en algunos casos, de resistencias por parte de un pequeño segmento del personal. Y a pesar de que no se les hizo trabajar más horas, ni se les cambió su ingreso, decidieron dejar la empresa ante los ajustes, dejando una lección a la empresaria, ya que no todas las personas están dispuestas a aceptar los cambios, y a veces lo mejor es dejarlos ir. Al final todo salió bien, mejoró la productividad y los clientes pudieron gozar de más producto en cada pastelería. Otro aprendizaje que le quedó de esta situación fue la importancia de comunicar de forma intensa y reiterativa, ya que no basta con solo anunciar un cambio. Hay que continuar con el proceso de comunicación, buscar siempre la retroalimentación y disipar permanentemente todas las dudas. Como todo buen pastel, también el éxito se acompaña de la mezcla de varios ingredientes. No hay una sola receta, ya que cada pastel es diferente. Pero sí hay algunos elementos que para Marisa son fundamentales para lograr crecer en el mundo de los negocios.
Un primer ingrediente es la innovación. A pesar de que Pastelerías Marisa no usa máquinas en su proceso de producción, ha recurrido a sistemas de software para mejorar y organizar la información que le arroja a cada una de sus tiendas, para mejorar la calidad de su servicio. El segundo es la confianza en sus colaboradores. Saber que son la parte viva que le da sustento y forma al negocio. Y en ese sentido, ser congruente. Buscar el crecimiento de todos ellos. Uno de sus secretos es que la mayoría de sus gerentes son personas que empezaron hace muchos años con la empresa y son sus mejores aliados. El tercero es buscar siempre elementos diferenciadores que hagan de tu producto algo único y novedoso. Este concepto la llevó a crear nuevas maneras de endulzar y productos sin gluten, además de participar en otros negocios como Dolce Natura, paletas y helados artesanales, que si no los has probado te recomiendo hacerlo, porque son increíblemente deliciosos. Y el último ingrediente, y posiblemente el más importante de su modelo de negocio, es tener finanzas sanas y reinvertir permanentemente en tu negocio. Saber que en el corto plazo es casi imposible obtener grandes utilidades, pero que al paso del tiempo, de forma disciplinada, con orden y siendo paciente, llegarán los frutos. Algo que claramente vivió, ya que para construir Pastelerías Marisa no necesitó invertir grandes cantidades de dinero. Al contrario, algo que le ayudó fue el ahorrar e invertir. Como ya te lo mencioné, para Marisa ha sido clave y fundamental el desarrollar a sus colaboradores paralelamente al crecimiento del negocio. Se ha encargado de que sean las mismas personas que iniciaron en los puestos más bajos quienes sean hoy en día las que lideran la empresa. Para esto, Marisa se encargó de promocionar su educación, capacitación y responsabilidades para que pudieran superarse. Esto ha sido un factor que, a la par del crecimiento, le ha mantenido innovando sin perder la calidad y esencia de sus productos. El hecho de que las personas conozcan cómo es que se realiza cada parte de la operación les permite constantemente cuidarla y mejorarla. Lo que inició como un pasatiempo a muy corta edad ha permitido a Marisa Lazo colocarse como una de las mujeres emprendedoras más importantes del estado de Jalisco y de todo México. El lema de Marisa es no tener miedo, pensar positivo, trabajar, perseguir sueños, hacer lo que le gusta y ahorrar. Algo que tuvo muy presente desde su primera venta, ya que siempre acostumbró guardar un porcentaje de dinero para el futuro de sus sueños. Lo que inició en 1992 desde una cocina, hoy en día es una empresa que cuenta con más de 1,000 empleados y colaboradores, casi 60 sucursales y 5 fábricas de producción. Marisa Lazo es la primera mujer en obtener el Premio Jalisco en el ámbito empresarial 2020 y la primera mujer en presidir el Consejo del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara. Además de que es una de las empresarias de Shark Tank México, el programa de negocios más importante de México. Con Pastelerías Marisa también ha ganado el premio de la empresa filantrópica del año por la AFP 2020. Además de Marisa, sus otras empresas, Dolce Natura y Tía Lola, cuentan con 20 y 15 sucursales respectivamente. Y a través de iniciativas como Sonrisas Marisa y Fundación Marisa, apoya a más de 30 asociaciones civiles. La empresaria jalisciense piensa que ser feliz es fundamental para emprender un negocio. El disfrutar día a día de su empresa junto a sus empleados, probando pasteles y galletas, la han vuelto una mujer feliz, y eso lo ha contagiado a sus colaboradores. Además, Marisa dice que un emprendedor no solo debe pensar en el dinero, que claro, es importante, pero debe pensar en su comunidad y en ver cómo puede beneficiar a la sociedad. Todos estos elementos llevaron a Marisa Lazo a ser la dueña de una de las pastelerías más exitosas de Guadalajara y una de las empresarias más importantes de México. ¿Qué te pareció la historia de Pastelerías Marisa? ¿Conocías a su dueña? Me encantaría conocer tu opinión en la cajita de comentarios. Y si el video te gustó, no dudes en darle pulgar arriba y compartirlo con tus amigos. Cuídense mucho y hasta pronto.